Durante siglos, Francia ha guardado un secreto tan oscuro, que ni los reyes ni los historiadores se atrevieron a revelarlo. Un prisionero sin nombre, con el rostro oculto tras una máscara de hierro. Nadie conocía su crimen, nadie sabía su identidad. Pero su silencio cambió la historia del reino para siempre. Esta es la historia del hombre que vivió y murió en las sombras. Una historia que el tiempo intentó enterrar, pero que hoy vuelve a despertar. En el corazón de París, donde las sombras de la Bastilla se alzaban como dientes de piedra contra el cielo gris, los rumores hablaban de un prisionero diferente a todos los demás. Nadie conocía su nombre. Nadie había visto su rostro. Solo sabían que llevaba una máscara de hierro. Era el año 1669 cuando un carruaje llegó bajo la lluvia, custodiado por soldados armados. En su interior, una figura silenciosa, encadenada, se movía apenas. Cuando las puertas de la prisión se cerraron tras él, un nuevo capítulo de misterio comenzó en Francia. Los guardias recibieron órdenes estrictas: trátelo bien, pero si intenta quitarse la máscara, dispárenle. Aquel mandato heló la sangre de todos. ¿Qué podía esconder un rostro que valiera más que la vida misma? Noche tras noche, los prisioneros cercanos escuchaban pasos lentos y un sonido metálico, el roce del hierro contra las paredes húmedas. Nadie se atrevía a preguntar. Y cuando uno lo hizo, al día siguiente, desapareció sin dejar rastro. La Bastilla, símbolo del poder absoluto del rey, se convirtió en el escenario de un secreto que nadie debía descubrir. Los rumores crecían. Algunos decían que era un noble traidor, otros un enviado del infierno. Pero la verdad estaba encerrada tras aquella máscara. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué el mismísimo rey Luis XIV deseaba que su rostro jamás fuera visto por el mundo? Lo que sucedió después cambiaría la historia de Francia para siempre. Era fría, pesada y mortalmente silenciosa. La máscara que cubría el rostro del prisionero no era solo una prisión de hierro, era un símbolo del poder y del miedo. Forjada con precisión, sin una sola rendija visible, solo permitía respirar y ver lo suficiente para sobrevivir. Quien la llevaba ya no era un hombre, sino una sombra. Los guardias evitaban mirarlo directamente. Decían que en sus ojos se reflejaba una tristeza tan profunda que helaba el alma. Algunos juraban haberlo escuchado llorar por las noches, murmurar nombres, oraciones, o tal vez maldiciones. Pero el sonido más perturbador era el del metal golpeando contra el suelo, un recordatorio constante de su destino. ¿Quién había ordenado semejante castigo? Nadie lo sabía con certeza, pero todos sospechaban de una sola voz, la del rey Luis XIV. Cada día, el prisionero era escoltado a una pequeña habitación, donde comía en silencio. Ningún carcelero podía hablarle. Ningún visitante podía verlo sin la máscara. Era como si su rostro escondiera un secreto tan poderoso que podría destruir el reino. Con el paso del tiempo, su existencia se convirtió en un susurro, un mito entre los muros de la Bastilla. Los oficiales más viejos advertían a los nuevos: jamás preguntes por él, ni siquiera pienses su nombre. Porque aquel hierro no solo ocultaba un rostro, ocultaba una verdad que Francia nunca estuvo lista para conocer. ¿Quién era el hombre tras el metal? ¿Un criminal, un rey caído, o la prueba viviente de una traición real? Lo que se revelaría más adelante dejaría a todo un imperio en silencio. Versalles, el Palacio del Esplendor, los espejos y los secretos. Bajo los candelabros de oro y los perfumes de las damas de la corte, se ocultaba algo que ni el brillo del rey sol podía iluminar: el miedo a un nombre prohibido. Mientras Luis XIV ofrecía banquetes y guerras, en los pasillos más silenciosos del palacio comenzaron los murmullos. Dicen que el prisionero con la máscara tiene la misma voz que el rey. Las palabras corrían entre sirvientes, nobles y espías como fuego entre la pólvora. ¿Y si aquel hombre no era un enemigo, sino su propio hermano? Un gemelo, oculto desde el nacimiento, que amenazaba con arrebatarle el trono. La sola idea bastaba para condenar a cualquiera a la guillotina. Los ministros se miraban con recelo. Algunos recordaban haber visto al joven Delfín con otro niño idéntico, muchos años atrás.
Otros juraban que el cardenal Richelieu había participado en un pacto secreto para ocultar la verdad. Pero nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Luis XIV, con su sonrisa perfecta y mirada fría, mantenía la calma. Pero cada vez que escuchaba la palabra máscara, sus ojos se endurecían. Y más guardias eran enviados a la Bastilla. Fuera cierto o no, el rumor se convirtió en una leyenda viva dentro del reino. Una historia que podía destruir la imagen divina del monarca más poderoso de Europa. ¿Era posible que el rey tuviera un hermano encerrado, condenado a vivir y morir en silencio? Si eso era verdad, entonces el mayor secreto de Francia dormía tras los barrotes de la Bastilla. Durante más de 3 décadas, un solo hombre custodió el secreto más peligroso de Francia. Benigne de Saint-Mars, el carcelero que jamás habló. Desde la fortaleza de Pignerol hasta las húmedas celdas de la Bastilla, él fue la única sombra constante en la vida del prisionero enmascarado. Cada traslado era silencioso, casi ritual. Saint-Mars recibía órdenes directas del rey, selladas con el emblema real y sin explicación alguna. Trátelo con respeto, decían, pero asegúrese de que nadie vea su rostro. Años pasaron, y el guardián se convirtió en un espectro más de aquel misterio. Los soldados contaban que entre ambos existía un lazo extraño, una mezcla de compasión y miedo. Saint-Mars lo observaba comer, dormir y caminar sin pronunciar palabra. A veces, en las noches más largas, lo escuchaba murmurar una sola frase. «Yo no elegí este destino». ¿Sintió alguna vez piedad? Quizás sí, porque cuando los demás oficiales preguntaban por el prisionero, él respondía con una sola mirada y silencio absoluto. Cuando el hombre de la máscara envejeció, Saint-Mars pidió acompañarlo hasta el final. Y así lo hizo. Ningún otro humano vio su rostro, ni siquiera al morir. Solo Saint-Mars presenció el último suspiro, y lo enterró sin nombre, obedeciendo las órdenes del rey. Con él, se llevó la verdad a la tumba. Ningún documento, ningún testimonio. Solo el eco de una promesa rota entre 2 almas que compartieron un secreto imposible. ¿Fue lealtad o miedo lo que lo mantuvo callado? Nadie lo sabrá jamás. Porque en la historia del hombre de la máscara de hierro, incluso los fieles estaban prisioneros del silencio. Cuando el hombre de la máscara de hierro murió, Francia guardó silencio. Ningún anuncio oficial, ningún funeral, ni siquiera una lápida con su nombre. El registro de su muerte fue archivado, y luego, desapareció. Los escribas reales juraron haber copiado su expediente, pero los documentos se esfumaron del archivo del Estado como si jamás hubiesen existido. Años más tarde, cuando los historiadores buscaron su rastro, hallaron solo páginas arrancadas, sellos rotos y una orden sin firma. Todo indicaba una cosa: alguien muy poderoso quería borrar ese nombre de la historia. Algunos decían que el ministro Louvois ordenó destruir los registros por orden directa de Luis XIV. Otros creían que fue la propia Iglesia, temiendo que el misterio revelara un secreto que pondría en duda la legitimidad del trono. Sea como sea, el silencio se convirtió en un arma. Los rumores crecieron. ¿Había muerto el prisionero realmente? ¿O lo habían trasladado bajo otra identidad? Las leyendas hablaban de un ataúd sellado, transportado en la noche, bajo custodia militar. Nadie vio el rostro del muerto. Nadie supo si dentro de aquella caja yacía el verdadero hombre de la máscara. Con el paso del tiempo, cada intento por revelar la verdad terminaba en contradicciones, desapariciones o errores administrativos. Era como si la historia misma hubiera sido reescrita por el poder. Y así, entre archivos quemados y nombres prohibidos, Francia perdió más que un prisionero. Perdió una parte de su alma, y con ella, el último hilo que unía la leyenda con la verdad. Los años pasaron, y con ellos, los muros de la Bastilla se derrumbaron. Pero el eco del misterio del hombre de la máscara de hierro jamás se apagó. Cada generación intentó resolverlo. ¿Quién era en realidad? ¿Un príncipe olvidado, un hermano del rey, o un traidor silenciado por el poder? Las respuestas cambiaban, pero el miedo seguía siendo el mismo. El miedo a descubrir una verdad demasiado peligrosa para ser contada. Cuando los revolucionarios tomaron la Bastilla en 1789,
Entre los escombros encontraron un registro. Prisionero desconocido, bajo vigilancia estricta, rostro cubierto por orden real. Nada más. Ni nombre, ni origen, ni motivo. Solo esas líneas, escritas con tinta desvanecida, como si el tiempo mismo quisiera proteger el secreto. Y así, el hombre de la máscara de hierro dejó de ser un simple prisionero. Se convirtió en símbolo. Una advertencia silenciosa sobre el precio del poder y la fragilidad de la verdad. Cada vez que un gobierno intenta ocultar algo, su sombra vuelve a surgir. Cada vez que un secreto es enterrado, su máscara vuelve a brillar entre las llamas de la historia. Porque mientras existan reyes, dictadores, o imperios construidos sobre el silencio, siempre habrá un hombre con máscara, ocultando lo que el mundo no debe saber. Y quizás, en algún lugar de la historia, esa máscara todavía espera a que alguien se atreva a levantarla. Con el paso de los años, el misterio del hombre de la máscara de hierro se volvió más oscuro, más profundo, como un eco que se negaba a morir. Los rumores crecieron como una sombra en los pasillos del poder. Algunos juraban que era un traidor de sangre real, un noble que conocía secretos que podían destruir la corona. Otros susurraban una teoría aún más aterradora, que aquel prisionero no era otro que el hermano gemelo del mismísimo rey Luis XIV, un hombre destinado a vivir oculto para que el sol de Francia nunca perdiera su brillo. Cuando finalmente murió en su celda, su cuerpo fue enterrado sin nombre, sin una cruz, sin testigos. Pero su muerte no apagó el fuego del misterio. Poco después, los guardias que lo habían vigilado desaparecieron. Los registros oficiales fueron destruidos por orden directa del palacio. Era como si Francia misma quisiera borrar toda huella de aquel rostro oculto tras el hierro. Cuentan que la máscara fue vista una última vez, en manos de un emisario del Vaticano que viajó a Roma y jamás regresó. ¿Qué llevaba realmente en esa caja sellada? Nadie lo sabe. Hoy, siglos después, aún se dice que en las noches de luna llena, una figura sin rostro camina por los pasillos del Louvre. Su eco retumba entre las paredes antiguas, como un recordatorio eterno de que la verdad siempre encuentra una forma de respirar, incluso bajo una máscara de hierro. A veces, la historia no necesita monstruos, porque los verdaderos horrores se esconden detrás del poder. El hombre de la máscara de hierro murió, sí, pero su leyenda sigue viva, recordándonos que la verdad siempre tiene un precio. Quizás fue un traidor, o quizás el verdadero heredero al trono de Francia. Nadie lo sabrá jamás. Pero si escuchas con atención, aún puedes oír su eco entre las piedras del viejo Louvre. Si te apasionan los misterios, las leyendas y las sombras del pasado, mantente junto a nosotros en Eterna Stories, donde cada historia revive, aunque el tiempo intente olvidarla.